Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Bienvenido. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Efesios. Así que como siempre vamos entonces a empezar con nuestra oración antes de la Sagrada Escritura. Todos juntos. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, vamos entonces a empezar con el tercer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios. Este capítulo, vamos a ver que el enfoque del capítulo es básicamente la misión de San Pablo, ¿verdad? Y en este capítulo, él proclama el misterio de Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Y este misterio no es una cuestión teológica más entre los contenidos de la práctica de San Pablo, sino que él insiste en que constituye el núcleo esencial de su misión. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 13. Por eso el apóstol reza con intensidad para que esto se entienda, este mensaje tan importante como el misterio de Cristo. Empezando en los primeros 5 versículos, San Pablo nos dice: por eso yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ya habréis oído que Dios me concedió el encargo de administrar su gracia en favor vuestro. Pues mediante una revelación se me dio a conocer el misterio, como brevemente lo he descrito antes. Por su lectura podéis captar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Palabra de Dios. Fíjense que tanto al principio de este capítulo como al principio del siguiente, el autor se autocalifica igual que en la carta a Filemón, en el versículo 1, como prisionero de Cristo, que implica la idea de celebridad, o sea, de la importancia de él como mensajero de Cristo, ¿verdad? Hasta el punto de ser prisionero de él, de ser parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que los destinatarios de aquella misión son los gentiles, ¿verdad? Eso lo vemos claramente en la carta a los romanos, en el capítulo 1, capítulo 11 y capítulo 15, ¿verdad? La unión de los dos términos, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, añade un matiz de que las cadenas son también trabajo apostólico, como lo vemos en la carta a los filipenses, ¿verdad? Como se acuerdan, cuando discutimos la carta a los filipenses, esa carta se califica, se llama la carta de la alegría. Y fíjense, una de las cartas que él escribió desde el cautiverio, estando en la prisión. Pero sin embargo, en esta carta, él una y otra vez reitera que él se siente alegre. Se siente alegre de estar primero siendo el apóstol, el que lleva el mensaje de Jesús a todos los gentiles,
y alegre porque está en la cárcel sufriendo por nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, ¿verdad? Por lo tanto, esas cadenas, ese sufrimiento también es un trabajo apostólico. Y nosotros, pues claro está, tenemos que aplicarnos eso a nosotros. ¿Cómo? Bueno, obviamente si somos seres humanos, pues desde que nacemos sufrimos de una u otra manera, física, mental, espiritualmente. Y ese sufrimiento o puede ser algo que nos haga la vida imposible o puede ser algo que lo podemos utilizar ¿para qué? Para ayudar a otras personas, para ayudarnos a nosotros mismos. Si nosotros estamos sufriendo una condición física o mental o espiritual, y en vez de uno renegar de Dios por el hecho de que está sufriendo, de que está en dolor, ¿verdad? Le ofrece ese dolor, ese sufrimiento a Dios y lo une al sufrimiento de Cristo en la cruz, entonces ese dolor de ser algo que nos llena de dolor, que nos llena que nos deprime, entonces se convierte en algo que es un apostolado para otras personas, porque al uno ofrecerle ese sufrimiento, uno puede ofrecérselo por la conversión de otras personas, para que otras personas que estén sufriendo lo mismo se acerquen más a Cristo. Y aún por nosotros mismos podemos ofrecer eso para que ese sufrimiento nos ayude a acercarnos más a nuestro Señor, amarlo más, ¿verdad? Y ser mejores cristianos. O sea que el sufrimiento puede ser apostólico, pero, claro está, tiene que ser acogido con alegría. No que seamos masoquistas, ese no es lo que estamos hablando, sino el no buscar el sufrimiento, pero cuando nos llega, entonces tener la claridad de mente de utilizarlo para nuestro propio bien y el de otras personas. O sea, que lo tenemos que recibir con alegría, tenemos que ofrecerlo, y eso es lo que nos ayuda, uno de los apostolados más efectivos que podemos hacer, ¿verdad? Por lo tanto, San Pablo lo dice claramente, no solamente en la carta a los filipenses, sino aquí también, donde con esta expresión, ¿verdad? Añade que esas cadenas son también parte de su trabajo apostólico, no solamente el llevar la palabra, predicar, hacer el bien, pero aún el sufrimiento es parte de su trabajo apostólico. El apóstol suele definir su misión como la gracia que le ha sido dada. Y eso no solamente lo vemos en esta carta, sino también en la carta a los romanos, en los capítulos 1 y 12, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 3, y en el segundo capítulo, la carta a los Gálatas, ¿verdad? Nuestro texto también la define también como economía, que es sinónimo de administración, que le ha sido confiada. Eso lo vamos a ver lo hemos visto en el capítulo 2 y también lo vemos en la carta a los Colosenses y en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Como base de su misión, el apóstol pone la revelación de que nos habla en el versículo 3 y la comprensión en el versículo 4 que se le dio del misterio de Cristo, ¿verdad? La misión de San Pablo es anunciar a los gentiles la revelación de este misterio. O sea que no solamente es el que se le reveló algo, sino también el poder entenderlo, ¿verdad? Que eso es definitivamente uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y siguiendo con los versículos 6 al 9, dice, a saber que los gentiles son coherederos, miembros de un solo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual he sido constituido servidor,
según el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada por su fuerza poderosa. A mí, el menor de todos los santos, me ha sido otorgada esta gracia: anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo e iluminar a todos acerca del cumplimiento del misterio que durante siglos estuvo escondido en Dios, el creador de todas las cosas. Palabra de Dios. Fíjense, estos tres adjetivos que utiliza San Pablo en el versículo 6. Coherederos, comiembros y copartícipes. Ellos describen la participación de pleno derecho y en pie de igualdad de los gentiles junto a los judíos en el único cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia, ¿verdad? Fíjense que los judíos, claro está, fueron el pueblo escogido. A los judíos fue que se les mandó el mensaje de Dios a través de los profetas, ¿verdad? A los judíos fue que se les dio a entender los designios de Dios por primera vez. Los judíos eran los que estaban encargados de atraer a todo el mundo hacia Dios. Ellos iban a ser ese conducto de salvación para la humanidad. Los judíos fue nuestro Salvador, nació de ellos. O sea que ellos, pues claro está, pues tenían todo esas prerrogativas, ¿verdad? Pero que sin embargo, a los ojos de Dios, los gentiles, una vez son bautizados, una vez aceptan el mensaje de Dios, una vez se convierten, están en igual pie que los judíos. Llegan a ser coherederos. ¿Herederos de qué? Del cielo, de todos los bienes que Dios le ha dado a la humanidad y los que le dará en el futuro. Van a ser miembros, ¿verdad?, de la misma iglesia, del mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y van a ser copartícipes, o sea que van a participar de todo lo que Dios nos tiene deparado. O sea que eso pone a los gentiles en igualdad con los judíos, ¿verdad? La aplicación práctica del conocimiento de Pablo lo convirtió el apóstol lo convirtió en el apóstol de los gentiles. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 9. O sea que Pablo definitivamente era un hombre muy inteligente, dotado de muchos conocimientos. Sabemos que él fue discípulo de Gamaliel, que es el fariseo que en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, sale a la defensa de los apóstoles, y era el maestro más famoso de aquel entonces, y él fue discípulo de él. No solamente Pablo fue discípulo del mejor maestro judío de aquella época, pero fue un hombre también que, letrado en griego, hablaba el griego, había estudiado griego y la filosofía griega. Y no, en pese a todo eso, pues también era ciudadano romano. O sea, que era un hombre que era el fruto de tres culturas, ¿verdad? Y encima de todo eso, entonces adquirió el conocimiento más grande, que fue el conocimiento de Cristo, ¿verdad?, en su conversión. ¿Y qué pasó? Que él no se quedó con todo ese conocimiento para sí mismo, ¿verdad?, sino que entonces ese conocimiento él lo utilizó ¿para qué? Para ponerlo en práctica, de buenas acciones, para ponerlo en práctica, llevar la palabra de Dios oral y escrita, ¿verdad? Y esto lo convirtió en el apóstol de los gentiles, porque era el mejor preparado para esa misión, ¿verdad? Porque él, como dije anteriormente, no solamente era judío, era fariseo. Sí, sabía toda la escritura del Antiguo Testamento al dedillo, sino que también era conocía la mentalidad de los gentiles, ¿verdad? Y asimismo nosotros
tenemos que darnos cuenta que nosotros también tenemos que, nuestro conocimiento que podamos haber adquirido en nuestras vidas, tenemos que verdaderamente ponerlo en práctica. Los talentos que Dios nos da, tenemos que ponerlo en práctica. Por eso vemos en el Evangelio, cuando nos habla de la parábola de los talentos, ¿verdad? El que le dio 10 talentos, le dio el doble de vuelta a su señor, el que le dio 5 le dio el doble, y el que le dio 1 y lo enterró y no lo utilizó, pues ese fue castigado. Así mismo nosotros seremos juzgados por todo aquello que se nos ha dado. Por eso nos dice la Escritura que a quien más se le da, más se le va a pedir. Así que tenemos que nosotros, estos conocimientos la ventaja que tenemos de haber sido bautizados, de haber recibido los sacramentos de confirmación, de la comunión, de poder leer la Escritura, de poder tener a alguien que nos la explique, pues eso son gracias que Dios nos da, pero son talentos que Dios nos da. Y acorde a la cantidad de talentos que nos dé, es como nos va a exigir, ¿verdad? Así que eso es algo que tenemos que nosotros tenerlo en mente y verdaderamente, como dice el refrán, no pueden quedarse esas buenas intenciones que tengamos, tienen que convertirse en acción. Por eso dicen que la cajetera al infierno está pavimentada de buenas intenciones, ¿verdad? Y asimismo, pues, como vemos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando Cristo viene a juzgar al mundo, le dice a los corderos, vengan a mi derecha, y dice, vengan, hijos míos, cuando para que disfrutéis del reino de los cielos, ¿verdad? Dicen, ¿y cómo no hemos ganado eso? Dice, porque cuando tuve sed me diste de tomar, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estaba sin ropa me cobijaste, ¿verdad? Y él dice, ¿cuándo hicimos todo eso? Dice, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, lo hiciste conmigo, ¿verdad? De mis pequeños lo hiciste conmigo. Y asimismo los que no lo hicieron, pues entonces serán castigados. Pues eso nos da claro de que los conocimientos y todas las demás cualidades que Dios nos ha dado y todo aquello que nos da material, intelectualmente, tenemos que ponerlo al servicio de Él, ¿verdad? Ponerlo en acción. Si no, realmente estamos perdiendo el tiempo. Fíjense que en la creación Dios estableció su control providencial del cosmos y solo en la era presente, debido a que ha revelado el misterio a los intérpretes que Él eligió, se han llegado a conocer sus designios. O sea que cuando Dios creó al mundo, ¿verdad? Y nuestros padres originales, Adán y Eva, cometieron el pecado original, el pecado de soberbia. Y entonces el plan de Dios se fue, como quien dice, por el momento a pique. Inmediatamente estableció un plan de salvación, un plan de rescate, ¿verdad? Y entonces ese plan de rescate es lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Él poco a poco fue sacando a la humanidad de ese hoyo que nos habíamos metido nosotros, ¿verdad? Y poco a poco fue revelando su misterio a través de quién, de personas como Noé, como Abraham, ¿verdad? Como Moisés, luego por los profetas, ¿verdad? Hasta que entonces la plenitud de la revelación llegó en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso la carta de los Hebreos nos dice que anteriormente Dios ha revelado a nosotros por los profetas, pero últimamente por su Hijo, su único Hijo, ¿verdad? Y Él fue el que nos reveló la plenitud del plan de Dios, ¿verdad? Que vi que en la cúspide es de ese plan de salvación, vino en Cristo, cuando Él vino a entregarse por nosotros, a morir por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y como hemos dicho, la revelación de Dios no solamente es escrita, ¿verdad? Sino también es oral, y la tercera pata de esa revelación es el magisterio. O sea que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no fue hasta
20 años, de 20 a 30 años después, ¿verdad? 20 años después que vino a escribirse la primera carta de San Pablo, que fue la primera carta a los tesalonicenses. Y antes de eso todo era oral, ¿verdad? Toda la historia de Cristo, todo era oral. Y esa revelación oral, fue entonces en un momento dado puesta por escrito, que es lo que tenemos hoy en los evangelios, en las cartas a San Pablo, en las cartas a las diferentes que se llaman apostólicas, porque no son dirigidas a una comunidad en específico, ¿verdad? Como la de Santiago, la de Judas, la de Pedro. Y por lo tanto, entonces se puso por escrito. Pero la revelación no solamente es escrita, sino también oral. Y ahí viene la tradición, que es la tradición de la iglesia. Todos esos discípulos de los apóstoles que aprendieron de los apóstoles otras enseñanzas que no fueran puestas por escrito, como dice el Evangelio de San Mateo, al final dice que si fuéramos a escribir todo lo que Jesucristo habló, no habrían suficientes libros en el mundo para escribirlo. Es una hipérbole, una exageración, pero lo que quiere decir que no todo está contenido en la revelación escrita, en los evangelios, en las cartas, ¿verdad? Por lo tanto, eso es la tradición de la iglesia, esa es la tradición oral de la iglesia. Y eso es también parte de la revelación de Dios a nosotros. Por lo tanto, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues nosotros tenemos la plenitud de la revelación, la oral, que es la tradición, y la escrita. Y tenemos el magisterio, que es lo que Cristo instituyó para que pudiera explicarnos la revelación, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, la revelación de Dios es como una cebolla que va pelando poco a poco uno cada capa, ¿verdad? Y mientras más se va adentrando, pues entonces necesita un cuerpo de personas que han estudiado, de que verdaderamente están iluminados por el Espíritu Santo para explicar la revelación, para actualizarla y ponerla en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí está el magisterio de la iglesia, que es lo que, pues, por ejemplo, nuestros hermanos separados, pues solamente siguen la Sagrada Escritura, que es con lo que dice, lo que enseñó Martín Lutero, ¿verdad? Que era solamente la Escritura. Pues entonces están cojos de la tradición y del magisterio. Nosotros tenemos todo lo que Cristo nos dejó. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo. Y otra gracia que tenemos que entonces vamos a ser responsables por ella. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente. Eso nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 9. Sobre toda la creación, el Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo revelado y realizado en la historia según su plan. Una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio, que fue lo que acabamos de leer en el versículo 9 del tercer capítulo de Efesios. Y que la tradición patrística llamará la economía del verbo encarnado o la economía de la salvación. O sea que es todo lo mismo, cada cual, ¿verdad? San Pablo, la tradición patrística, que son los padres de la iglesia, que fueron muchos de ellos los discípulos de los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Pero básicamente, esta economía que San Pablo está hablando del misterio, ¿verdad? Es básicamente la economía de la salvación o del verbo encarnado, porque cuando cuando Dios se encarnó en la Virgen María, ¿verdad? Ahí entonces fue que vino como habían dicho, la plenitud de la revelación de Dios, ¿verdad? Y de la salvación para nosotros. Por tanto, todos estos son sinónimos, hablando de lo mismo. Misterio, encarnación, salvación.
Siguiendo en los próximos versículos del día al 13, nos dice San Pablo: para dar a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos las múltiples formas de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, conforme al plan eterno que ha realizado por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la segura confianza de llegar a Dios mediante la fe en Él. Por ello pido que no os desaniméis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Fíjense que los designios de Dios nos han llegado por medio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es ese conducto de la gracia divina. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que nos da los sacramentos. Y los sacramentos son esos signos eficaces que hacen lo que simbolizan, ¿verdad? Y la iglesia, Cristo le dio a la iglesia, él mismo estableció esos sacramentos, ¿verdad? Como el bautismo, ¿verdad? Como la orden sacerdotal, como la Eucaristía, la confesión, ¿verdad? Le entregó las llaves a San Pedro, ¿verdad? Que dijo: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. A él y a sus sucesores le dio ese poder, ¿verdad? Que lo podemos ver en el sacramento de la confesión, lo podemos ver en la infalibilidad del Papa, infalibilidad en cuestión de moral, ¿verdad? Y de doctrina. Por lo tanto, la iglesia es el sacramento de Cristo, ¿verdad? Como sabemos, el sacramento es algo que nos señala a otra cosa. Cristo es el sacramento de Dios Padre, ¿verdad? Porque Cristo nos señala al Padre. Y la iglesia es el sacramento de Cristo, porque la iglesia nos señala a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, uno nos lleva a la otra, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia es indispensable para la salvación, ¿verdad? La iglesia no es solo el contenido, ¿verdad? No es solamente la depositaria de esa gracia que estamos hablando, de los designios de Dios, sino la beneficiaria del misterio. Es además el medio para anunciar a los poderes celestiales la sabiduría de Dios que se encuentra tras ese plan. O sea que la iglesia, como sabemos, tiene un nivel horizontal, que nosotros, la iglesia caminante, la iglesia militante, porque estamos para ir al cielo, y también está la iglesia, la parte vertical de la iglesia, que es la iglesia purgante, y la iglesia triunfante, que ya está en el cielo, y el purgante, que está en el purgatorio, ¿verdad? Y no solamente eso, esa iglesia, aquí en la tierra y en el cielo, pues está para anunciar la sabiduría de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? En los poderes, en la área espiritual, en los reinos espirituales, no solamente en los reinos de los ángeles buenos, sino en los reinos de los ángeles malos también, ¿verdad? Y esos son los poderes y las potestades que se refiere San Pablo en estos versículos. Fíjense, estos poderes celestiales aquí indicados son fuerzas malignas que antes de la muerte de Cristo tenían autoridad sobre la humanidad, ¿verdad? Como lo vemos lo veremos en el capítulo 6 de la carta de los Éfesos, en el versículo 12. Estas fuerzas malignas, ¿por qué tienen autoridad sobre la humanidad? Porque tenían autoridad sobre la humanidad porque la humanidad estaba viviendo en pecado, ¿verdad? El pecado original no fue erradicado hasta que Cristo vino y sufrió y murió por nosotros, ¿verdad? Y con su muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo, nos eliminó el pecado original, ¿verdad?
Pero hasta ese momento la humanidad estaba bajo la autoridad de estas fuerzas malignas. Asimismo nosotros, cuando estamos en pecado mortal, también estamos bajo la autoridad del demonio, ¿verdad? Cuando vivimos una vida en gracia, cuando vivimos una vida siguiendo los mandamientos que Dios nos ha dado, siguiendo las enseñanzas que Cristo nos ha dado, viviendo las beatitudes, ¿verdad? Que se encuentran en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Una vida de virtud, ¿verdad? No solamente teológicas, sino también cardinales, ¿verdad? De las que ya hemos hablado anteriormente, pues entonces estamos bajo la autoridad de Cristo, somos de Cristo, ¿verdad? Y por eso nos persignamos. Cuando nos persignamos, estamos diciendo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero cuando vivo mi vida en pecado, entonces estoy bajo la autoridad del demonio, ¿verdad? Pues la humanidad estaba bajo la autoridad del demonio hasta que Cristo vino y nos salvó, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios pone fin a ese dominio mediante el sometimiento de todas las cosas a Cristo, como nos dice en el capítulo 1 de los Efesios, versículo 20, ¿verdad? Que cuando vino Cristo y murió por nosotros, ¿verdad? Todo en el mundo y en los cielos se sometió a él. Como dice los Filipenses, todo al nombre de Cristo, toda rodilla tiene que doblarse, ¿verdad? No solamente la de nosotros los humanos, sino la de hasta los de los demonios, ¿verdad? Este final es revelado por medio de la iglesia, que señala el final del alejamiento de los hombres respecto a Dios y de los gentiles respecto a los judíos, ¿verdad? Porque cuando Cristo vino, pues entonces toda la humanidad, pues entonces, que estaba alejada de Dios, tuvo la oportunidad de acercarse a Dios. Y asimismo los gentiles, que no se llevaban con los judíos y los judíos no con los gentiles, entonces formaron un solo cuerpo, ¿verdad? En Cristo. Por eso San Pablo fue el apóstol de los gentiles y San Pedro y los demás apóstoles de los judíos, ¿verdad? Se dividieron para atraer a todo el mundo a Cristo. Siguiendo en los versículos 14 al 17, nos dice San Pablo, por este motivo me pongo de rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a las riquezas de su gloria os conceda fortaleceros firmemente en el hombre interior mediante su espíritu. Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer también el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para que os llenéis por completo de toda la plenitud de Dios, al que tiene poder sobre todas las cosas para concedernos infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, gracias a la fortaleza que despliega en nosotros. A Él sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Fíjense cuando el apóstol dice, me pongo de rodillas ante el Padre. Fíjense, los judíos oraban por lo general de pie, en la posición orante, ¿verdad? Solo en momentos de excepcional solemnidad hincaban las rodillas o se postraban en señal de adoración. Eso me trae a la mente la historia del fariseo y del publicano, que ambos estaban en el templo. Y el fariseo oraba y se daba golpes de pecho diciendo, gracias Dios mío, porque tú me has hecho un hombre bueno, yo doy limosna, yo rezo todos los días, yo hago obras de caridad, ¿verdad? O sea que como quien dice, no estaba glorificando a Dios, estaba glorificando él mismo. Sin embargo, el publicano, de rodillas, estaba en la parte de atrás del templo y decía,
Dios mío, perdóname que soy un pecador, ¿verdad? Se humilló ante Dios, estaba en una actitud de donde estaba de rodillas que daba todavía a conocer a Dios más intensamente su arrepentimiento, ¿verdad? Y pues obviamente ambas posturas, pues en este caso, revelaban dos actitudes diferentes. No quiere decir que uno rece de pies malo, no. Eso, Dios sabe lo que está en el corazón de nosotros y eso es algo que todos lo hacemos en la misa, como nosotros podemos ver. Hay a gran parte de la misa, uno reza de pie, pero hay otras partes, las más solemnes, como cuando está la episclesis, que es cuando el sacerdote pone las manos sobre el vino y sobre el agua, y entonces el Espíritu Santo viene y convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pues es un momento donde el cielo y la tierra se unen, es un momento de una solemnidad inmensa. Pues en ese momento, ¿qué hacemos? Nos ponemos de rodillas, ¿verdad? En una actitud de adoración y de humildad ante ese regalo tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pues por lo tanto, en nuestras propias celebraciones, por eso hay momentos que estamos de pie, hay momentos que nos sentamos, hay momentos que estamos de rodillas. Con este gesto, el apóstol expresa la intensidad de su oración y la humildad con que se realiza, ¿verdad? Porque él estaba rezándole a Dios, ¿verdad? Que ese mensaje que él estaba dando sobre el misterio de Cristo verdaderamente llegara a todos los que lo oían, ¿verdad? Y él lo expresa eso de una manera intensa. Por eso, por eso le dice, me pongo de rodillas ante el Padre. San Pablo nos enseña que los gestos corporales que acompañan a la oración deben ser manifestaciones sinceras de piedad. El hombre entero, cuerpo y alma, palabras y gestos muestran el amor filial que le tiene a Dios, ¿verdad? O sea, nosotros no solamente nos expresamos de palabras, sino también con nuestro cuerpo, ¿verdad? Los gestos que hacemos, la posición en que nos ponemos cuando hablamos a diferentes personas, cuando hablamos a Dios, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo también lleva un mensaje, además de las palabras, como ven ahora que pues uno gesticula con las manos cuando quiere hacer énfasis en algo importante, ¿verdad? Pues de esa misma manera, cuando hablamos con Dios, pues también tenemos que tomar una actitud de humildad ante Él, ¿verdad? Y de rodillas, pues es la manera más en que esta actitud se expresa de una manera más fuerte. En el versículo 15, el apóstol enseña que toda agrupación que pueda considerarse una familia, ya en la tierra, como en la iglesia o la institución familiar, o en el cielo, que es la iglesia triunfante de la que ya habíamos hablado, tiene su nombre y origen derivado de Dios, el único que puede considerarse Padre en toda su plenitud, ¿verdad? Por eso nos dice San Juan Pablo II en su encíclica Familiaris Consortio, que es sobre la familia, nos dice, por eso al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. O sea que cuando nosotros, Dios nos da la bendición de convertirnos en padres y madres de familia, ¿verdad? Nosotros estamos adquiriendo una responsabilidad en la cual nos convertimos en iconos de la Santísima Trinidad. Nos convertimos en embajadores de la Santísima Trinidad, porque la unión de un hombre y una mujer que da fruto en hijos, pues
son un reflejo de esa Santísima Trinidad, donde el amor del Padre y del Hijo, ¿qué produce? El Espíritu Santo, ¿verdad? Asimismo, el amor entre un hombre y una mujer produce hijos, ¿verdad? Si es que Dios le da esa gracia. Y aunque no produzcan hijos, todavía son el reflejo de la Santísima Trinidad, porque son fructíferos no ser fructíferos solamente en dar hijos, sino un matrimonio fructífero a la comunidad, es fructífero en amor, es fructífero en el ejemplo que dan de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Por lo tanto, es por eso que la Iglesia solamente reconoce y enseña que solamente existe el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y más ningún otro tipo de matrimonio que en nuestra sociedad se está propagando y se está promoviendo, verdaderamente refleja lo que es la Santísima Trinidad. San Pablo va un poco todavía más lejos cuando en una de sus cartas nos dice que el amor de los esposos es similar al amor de Cristo que Cristo tiene por su iglesia, donde Cristo dio su vida por la iglesia, ¿verdad? Y asimismo el esposo tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa y viceversa, ¿verdad? Y por lo tanto es un misterio que él lo refiere a ese ejemplo de Cristo y su iglesia. O sea que no solamente un matrimonio es reflejo de la Trinidad, sino de esa relación tan íntima que Cristo tiene con su iglesia, que es su esposa, ¿verdad? Por lo tanto, al fin y al cabo, toda la paternidad y maternidad en el cielo y en la tierra proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Por eso es que entonces es una responsabilidad tan grande el tener una familia, porque la familia, al fin y al cabo, es, como nos dice los documentos del Vaticano II, la iglesia es la iglesia doméstica, es el sitio donde por primera vez un niño o una niña deben de oír hablar de Dios, ¿verdad? Deben de aprender a amar a Dios, deben de aprender a respetarlo y a hacer su voluntad. Y eso solamente los padres son los primeros llamados a dar esa enseñanza. Claro está que después pues, van a clase de catecismo, en la iglesia, el sacerdote, o sea, en la escuela, si van a una iglesia católica, ¿verdad? Pues se les enseña un poco más, pero los padres son al fin y al cabo los responsables de esa enseñanza, ¿verdad? Y que debe empezar temprano, ¿verdad? Enseñándole a orar antes de comer, enseñándole a orar antes de acostarse, el tener siempre a Cristo y a la Virgen María ligados bien cercanamente en sus vidas. San Pablo pide que Dios fortalezca a los cristianos, que Cristo habite por la fe en sus corazones y que puedan comprender la dimensión del amor de Cristo, de forma que crezcan hasta la plenitud de Dios, ¿verdad? Y parece que haya querido resumir toda la riqueza del misterio de Cristo en un esquema bien gráfico, una cruz, cuyos brazos se extienden en las 4 direcciones buscando abrazar al universo entero. Por eso nos dice que es a lo ancho, a lo alto, a la profundidad, ¿verdad? O sea, todas esas cualidades del misterio de Cristo, ¿verdad? Que abrazan a todo el universo. San Pablo quiere que nosotros entendamos eso sin lugar a dudas. Nos dice San Ireneo de Lyon, que fue uno de los padres de la iglesia, que fue martirizado en Roma, fue entregado a que las fieras se lo comieran, ¿verdad? Dice que por el verbo de Dios, todo está bajo la influencia de la obra redentora. Y el Hijo de Dios ha sido crucificado por todos y ha trazado el signo de la cruz sobre todas las cosas, ¿verdad? Como dije anteriormente, cuando nos persignamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, yo pertenezco a Cristo. Cuando un sacerdote, un diácono hace la bendición
y hace la señal de la cruz, está dando la bendición en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, es por Cristo, el Verbo de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos pasado a ser parte de esa familia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos hemos convertido en hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Ya los versículos 20 al 21 son una alabanza al poder de Dios por la forma en que ha realizado su proyecto de salvación más allá de lo que los hombres pudieran pedir o pensar. Si uno se pone a meditar las palabras de Dios en la Escritura no son otra cosa que cartas de amor de Dios a nosotros, ¿verdad? Donde Él se revela a estos escritores sagrados, que se llama agiógrafos, ¿verdad? Esa es la palabra de domingo. Estos agiógrafos que han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y han escrito, ¿verdad?, esas cartas de amor de Dios para nosotros. Podemos ver que desde el principio de la creación del mundo, Dios ha realizado cosas que nunca nosotros nos pudimos haber imaginado, ¿verdad? Como salvar a Noé en un arca, a él y su familia, ¿verdad? Como darle un hijo a Abraham ya a los 100 años y su esposa de 90, ¿verdad? Un milagro increíble que nunca se podía esperar, ¿verdad? El que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo hizo caminar por pie enjuto por el mar Rojo, ¿verdad? Cuando dividió la agua. ¿Quién en su mente podría pensar eso, verdad? Cuando luego Cristo, todos los milagros que hizo, caminar sobre el agua, el milagro más grande, la resurrección más grande que la multiplicación de los panes, ¿verdad? Donde le dio de comer a 5,000 personas, pero cuando resucitó y nos salvó, ¿verdad? Todas esas cosas que Dios ha hecho, ¿para qué? Que son milagros, que son cosas portentosas. Lo ha hecho ¿para qué? Para dejarnos saber cuán mucho nos ama, cuán lejos Él está dispuesto a ir, tan lejos como da a su Hijo amado, a su único Hijo, por nosotros, para que ese Hijo muriera por nosotros, diera su cuerpo y su sangre por nosotros, y sufriera la muerte más horrorosa que la humanidad puede concebir, que es morir en la cruz, ¿verdad? Pues eso nos debe dar de pensar, ¿verdad? Cuán mucho Él nos ama, ¿verdad? Por lo tanto, esas historias de la Biblia, digo una vez más, son cartas de amor de Dios a nosotros, donde nos dejas saber tu amor, ¿verdad? Por lo tanto, en definitiva, conocer la historia de la salvación y el misterio de Cristo es darse cuenta de la magnitud del amor de Dios, ¿verdad? Ahí está el fundamento de la vida. Como he dicho anteriormente, San Jerónimo nos dice que ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo, ¿verdad? Tenemos que saber la Escritura para poder conocer a Cristo. Como si verdaderamente lo amamos, queremos saber todo lo de Él. Como para mí un ejemplo claro, cuando hay dos novios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los novios? Hablan, se pasan horas hablando. Y cuando cada cual se va para su casa, ¿qué hacen? Entonces toman el teléfono y se hablan otras muchas horas por el teléfono. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren conocerse, quieren saber todo lo de esa persona amada, todos sus secretos, todas sus acciones anteriores. Quieren saber el más mínimo detalle, ¿verdad? Pues asimismo, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios tiene que ser, ¿verdad? Conocer esa historia de salvación, porque esa historia de salvación nos dice cuán mucho el Dios nos ama, ¿verdad? Y cuál ese misterio de Cristo, ¿verdad? Ese misterio de nuestra salvación, ¿verdad? Y solamente cuando lo conocemos y vemos cuán mucho nos quiere, que entonces lo que tengo que hacer, la única respuesta que hay para eso es amarlo,
¿verdad? Porque amor con amor se paga. Y es la única manera con que uno puede reciprocar todo ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros, esas gracias que nos da día a día, minuto a minuto, ¿verdad? Y ahí, eso es lo que es una vida cristiana, una vida dedicada a conocer a Dios, una vida dedicada a amarlo, una vida dedicada a hacer su voluntad, ¿verdad? Y ayudar a otras personas que lo conozcan y lo amen tanto o más como nosotros lo amamos, ¿verdad? Y con eso concluimos nuestra clase de esta noche y esperemos que la hayan disfrutado y sobre todo que la pongamos en práctica, ustedes y yo, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y me los favorezca y vamos a terminar con la oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.